He notado algo muy interesante. Tenemos esta enorme acumulación. En realidad, probablemente sea quedarse corto ahora, porque sigue cambiando. Tuvimos esos ejercicios que realizó Irán, pero ahora se están llevando a cabo maniobras conjuntas entre China, Rusia e Irán en torno al estrecho de Hormuz. Son ejercicios anuales llamados Mundo por la Paz 2026. Se celebran cada año desde 2018. Lo interesante de esto, Charmaine, es que, si nos guiamos por lo que Axios ha dicho sobre cuándo podría estallar una guerra, han sugerido que el plazo podría ser más corto, apenas unas semanas. Lo que significa, Charmaine, que si comienza una guerra, si Estados Unidos inicia una guerra, Rusia y China navegarán juntas. Sus portaaviones, destructores y demás que participan en estos ejercicios, mientras todo esto sucede. Trump dice muchas cosas, ya sabes. La acción es lo que importa, y las acciones pueden cambiar de una semana a otra. Quiero decir, hay que esperar lo inesperado. Nuestra capacidad para analizar racionalmente la información y elaborar escenarios probables se ha ido por la ventana, ¿verdad? No sabemos el nivel de cooperación entre Rusia, China e Irán, salvo en algunas cosas como esos ejercicios, etcétera, que anuncian. Y no lo vamos a saber, y hay una buena razón para ello. No le muestras a tu enemigo. Bueno, nunca entiendo cómo los estadounidenses no paran de hablar sin descanso en los preparativos para la guerra. Proporcionan tanta información a su enemigo, y quizá eso no haya importado en el pasado porque no se enfrentaban a adversarios de igual nivel. Pero yo sostendría que Irán es un adversario comparable en este momento, al menos en lo que respecta a su arsenal de misiles. No tiene por qué serlo en todos los ámbitos, ¿verdad? Pero en cuanto a misiles, Irán se ha convertido en un par de la mayoría de los países de la OTAN. Así que estos tres países están enviando una señal. Y como mencioné antes, los ejercicios navales en el estrecho de Hormuz fueron anunciados por Nikolai Patrushev, asesor de Putin y antiguo jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, a quien, por cierto, se considera un hombre de línea dura. Putin es considerado un moderado en Rusia. Patrushev es... Oh, Dios mío, tenéis que leer sobre este tipo si no lo conocéis. Publiqué una entrevista en mi blog hace años. Este tipo llegaba al fondo de las cosas como no había visto a nadie hacerlo. Un tipo realmente notable. Ahora es asesor de Putin y dijo que estos ejercicios forman parte de una coordinación ampliada de los BRICS. Bien, los BRICS. Los BRICS son más bien una organización económica, ¿verdad? Estos ejercicios en particular se llaman el Cinturón de Seguridad Marítima de 2026. Es un lenguaje nuevo, ¿de acuerdo? Así que, en una entrevista reciente que Patrushev concedió creo que fue a un periódico ruso, dijo que los ataques a buques y cargamentos rusos en los océanos del mundo, un lenguaje que se va a escuchar cada vez más, se volverán más frecuentes porque Occidente busca perturbar el comercio exterior de Rusia. Los rusos afirman que el mar se está convirtiendo en una plataforma para la agresión y que Occidente está resucitando y practicando la diplomacia de las cañoneras. Patrushev y otros sospechan que el siguiente paso será, si estos actos de piratería, como los llaman los rusos, es decir, detener o abordar buques sancionados, peligrosos que transfieren el contrabando o otras peligrosidades, esta es una decisión unilateral y no bipartidista que esta es suficiente relación hacia Así que si no se detiene la piratería de Occidente, Occidente se sentirá envalentonado para intentar bloquear el acceso de Rusia al Atlántico, ¿de acuerdo? Y eliminar el comercio ruso tanto como sea posible. Por eso Patrushev dice que los rusos necesitan una nueva marina formidable para detener esta piratería y desarrollar una flota de alta tecnología. Como sabemos, los rusos, al igual que los chinos y los iraníes, cuando toman una decisión de ese tipo, actúan muy rápidamente. Y ahora Moscú está hablando de construir un orden mundial multipolar en los océanos del mundo, un objetivo clave
que espera que los BRICS también implementen. ¿De acuerdo? Y cuando oigo a los rusos decir eso, siento que es una indirecta a la India, especialmente a la luz del abordaje de buques por parte de la India esta misma semana. Los BRICS necesitan crear una dimensión marítima estratégica plenamente desarrollada. Hay una razón por la que a este se le llama el Cinturón de Seguridad Marítima. No es solo para advertir a los estadounidenses, sino para advertir a muchos actores de que estos tres países tienen plena libertad de navegación en cualquier vía marítima, en cualquier lugar. Y como los estadounidenses ya lo han hecho, solo tienen que reinventar la rueda. Oí esto de alguien muy cercano a un grupo de expertos del CGRI en Irán hace años. Ni siquiera tenemos que, ya sabes, los estadounidenses entran ahora en todas las aguas alegando motivos de lucha contra el terrorismo, alegando razones de piratería y así sucesivamente. Así que ahora nosotros también entramos en todas las aguas. Los iraníes envían buques de guerra al Océano Índico y mucho más allá, porque en realidad, ¿quién puede decir que no? Nosotros también estamos combatiendo el terrorismo. También estamos combatiendo la piratería. Estos tres países están enviando señal con estos ejercicios de que vamos a crear un nuevo paradigma para los océanos del mundo. Y esperamos que nuestros socios en los BRICS y otras instituciones cumplan. De lo contrario, todos vamos a ver nuestras rutas comerciales cortadas. Así que, en este artículo del Tehran Times, citan a Patrushev, y él dice claramente que aprovecharán el potencial de los BRICS, que ahora deberían tener una dimensión marítima estratégica plenamente desarrollada. Y eso es, sí, quiero decir, es un lenguaje nuevo. En general, los BRICS se han mantenido en el nivel de la cooperación económica y del desarrollo de, ya sabes, plataformas de pago y comercio. Sí, sistemas de pago, cooperación en torno a la financiación. Esto es diferente. Es la primera vez que lo oigo, porque no se trata de ejercicios nuevos, pero es la primera vez que oigo a alguien de esos tres países usar las palabras BRICS junto a Dirección Estratégica Marítima. Lo cual es bueno porque nos indica que están prestando atención. Ya sabes, como dije, no recibimos muchas declaraciones de estos gobiernos de estos tres países. Así que nos resulta difícil averiguar si entienden lo que está ocurriendo. Son siquiera conscientes, ¿sabes? Pero quizá valga la pena mencionar de pasada que creo que estos países también esperan, digamos, operaciones de terror masivo por parte de Occidente. Ya sabes, del mismo modo que China, en cierto modo, se aferró a las operaciones del Mossad en Irán y cómo actores extranjeros convirtieron esas protestas pacíficas en Irán en disturbios asesinos, ¿verdad? Donde cientos de agentes de seguridad fueron asesinados, la mayoría de ellos desarmados. Se incendiaron cosas, desde bancos hasta autobuses, ya sabes, cosas que usan los civiles, ¿verdad? La razón por la que China se aferró a eso y quiso entender sus complejidades, y probablemente esté colaborando con Irán para hacerlo, es porque espera ese tipo de cosas en su propio territorio. No sé qué opinas de la situación de los uigures, pero China experimentó terrorismo en sus ciudades hasta que en los años 2000 comenzó con esos campos de reeducación. Y bueno, cuando fui a China el otoño pasado, era la primera vez que iba, no fui a Pekín. He oído que allí se pueden ver fuerzas de seguridad en las zonas clave, pero no en otras ciudades chinas. Han hecho un gran trabajo eliminando el terrorismo, pero creo que eso va a volver con fuerza. Ya sabes, los ucranianos ya han allanado un poco el camino para eso. Sabes, Rusia espera este tipo de actividades. Nord Stream, la voladura del gasoducto Nord Stream. Quiero decir, por favor, ¿un barco ucraniano lo hizo? Es una locura. Esto fue una operación de un gobierno occidental al más alto nivel, muy probablemente con la participación de varios gobiernos. Los rusos han señalado constantemente al Reino Unido. No es algo que veamos a menudo culpado en los medios de habla inglesa, ¿no? Pero los británicos aparecen con frecuencia en el discurso de Moscú. Y ya sabes, estaba el oleoducto Druzhba.
No sé si tus espectadores han oído hablar de esto, pero Hungría. Bien, la razón por la que ha vuelto a aparecer en las noticias es que Hungría acaba de decir esta semana que Ucrania está obstruyendo el oleoducto Druzhba para impedir la entrega de petróleo ruso. Druzhba significa amistad en ruso. Dice que ya sabes, los húngaros afirmaron que los ataques en torno al oleoducto no lo dañaron. Ucrania puede permitir que fluya el petróleo ruso, pero no lo hace. Entonces Eslovaquia intervino y dijo que sí, que Ucrania básicamente está recurriendo al chantaje político. El oleoducto es uno de los más largos del mundo, con algo más de 4.000 kilómetros. Va desde Rusia, pasando por Ucrania, Bielorrusia, Hungría, creo que también por Polonia y Eslovaquia, hasta llegar a Alemania. Pero recuerda que en 2023, cuando se filtraron los documentos del Pentágono, había una nota sobre una conversación entre Zelensky y su adjunto en la que él sugería volar el oleoducto Druzhba para golpear la industria húngara, como castigo a Hungría por no cooperar con el resto de la UE en las sanciones contra Rusia, y cosas por el estilo. Y luego el oleoducto fue atacado varias veces en 2025. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que va a hacer Occidente. Eso es a lo que nos va a llevar, esencialmente, la nueva especie de reconfiguración del orden mundial de Trump. Pero aquí está mi pregunta. ¿Harán lo mismo Rusia, China, Irán y otros? Porque no van a aprender a menos que se les devuelva de la misma manera. ¿Cómo crees que logró resistir Hezbollah durante 18 años? Bien, un país mucho más pequeño, un actor no estatal en un estado donde su posición es objeto de disputa, frente a Israel, el ejército más cualitativamente avanzado de la región. ¿Cómo crees que consiguió Hezbollah mantener a raya a los israelíes durante 18 años? Disuasión. Atacaban selectivamente para enviar mensajes al ejército israelí. Si haces esto, nosotros podemos hacer aquello. ¿Quieres ir allí? ¿Quieres? Así que creo que estoy muy preocupado por la infraestructura. Y no olvides la BERI de China y el INSTC de Rusia, Irán e India, el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur y los muchos otros oleoductos y corredores que han surgido de este gran impulso por desarrollar más rutas terrestres, oleoductos terrestres, ferrocarriles terrestres, así como sistemas portuarios. Estos van a ser atacados. Guerra económica, quiero decir, hemos visto mucho de eso. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Yemen, lo hemos visto en Cuba ahora, ¿verdad? Asediar completamente a un país. Matarlos de hambre. Esto se ha vuelto algo habitual. Y pensar que no van a destruir toda nuestra infraestructura para matar de hambre a nuestra gente, estás muy equivocado. Quizá la única manera de detenerlos sea devolverles el golpe. Esta es la ley de la selva. ¿Y adivina quién la está imponiendo? Los estadounidenses. Los estadounidenses, que se han beneficiado más del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial que cualquier otro país del planeta, ahora lo están haciendo pedazos. Y sabes, Dani, te envié, cuando empezamos a hablar, el informe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que es bastante loco. Quiero decir, si lo lees tengo que recordarlo, creo que el título, solo para que los espectadores lo sepan, es En Destrucción. Y en él básicamente señalan, esto es Europa. De acuerdo. El aparato de seguridad europeo básicamente dijo, y cito, «El mundo ha entrado en un periodo de política de bola de demolición. La destrucción generalizada, en lugar de las reformas cuidadosas y las correcciones de políticas, es la norma del día. El más destacado de quienes prometen liberar a su país de las limitaciones del orden existente y reconstruir una nación más fuerte y próspera es la actual administración estadounidense. Como resultado, más de 80 años después de que comenzara su construcción, el orden internacional posterior a 1945, liderado por Estados Unidos, está ahora en proceso de destrucción. Nombraron de forma constante a Trump como el líder de la destrucción, la era de la destrucción. Llamaron a Trump y a sus compinches, es decir, también a los partidos políticos en Europa que simpatizan con Trump, los hombres de la demolición.
as demolition men. Sabes, quiero decir, es una lectura estupenda, por cierto. El informe de seguridad de Múnich que acaba de publicarse en febrero. Y ahora las naciones europeas tienen que encontrar otra manera de no ser descartadas, de mantenerse relevantes. Porque dicen que los estadounidenses, la administración Trump, están intentando expulsar el liberalismo de una vez por todas. Pero el liberalismo es, en cierto modo, la base sobre la que el círculo de Trump ha prosperado. La clase de los multimillonarios. Cómo les ha ido bien, ¿no? El liberalismo ha inaugurado una era de gobiernos dirigidos por multimillonarios en todo el hemisferio occidental. Así que no estoy seguro. Quiero decir, los europeos realmente no entienden lo mala que es su situación. Y están preocupados, y lo dicen en el informe, de que lo que Trump está haciendo ahora es dar paso a un periodo en el que Estados Unidos, Rusia y China están estableciendo esferas de influencia, lo que realmente deja a Europa sin lugar. Y dicen que para destruir a los destructores tenemos que ser tan audaces como los actores que están destruyendo. No veo a Europa yendo por ese camino. Veo a Europa quedando al margen. Pero luego, por supuesto, hablan de Trump y de esta gente, los hombres de la demolición, que están trayendo una guerra cultural y resucitando un supuesto pasado cristiano blanco y prefeminista, lo que nos lleva directamente al discurso de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Y todo esto influye en si va a haber una guerra o no. Quiero decir, realmente vale la pena discutirlo. Porque lo que estoy viendo básicamente es que lo que los estadounidenses dicen y hacen, y lo que los europeos dicen y hacen, nos está proporcionando información geopolítica completamente nueva, ¿de acuerdo? No podemos ignorarlo. Así es como ellos ven las cosas y van a avanzar basándose en sus propias observaciones y declaraciones. Pues deberían prestar mucha atención a esto. Pero ya sabes, por un lado se muestran despectivos respecto a cómo actúan los estadounidenses. Por otro lado, no están condenando los ataques de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares en Irán, ¿verdad? Tampoco lo hacen sus instituciones, ni siquiera el OIEA. No se les permite hacerlo en el Consejo de Seguridad de la ONU. A los europeos les pareció bien el secuestro por parte de Estados Unidos de un presidente en ejercicio en Venezuela. Les parece bien el bloqueo económico a Cuba. No se puede tener todo a la vez. Creo que Europa está en una situación muy mala y no se recuperará lo bastante pronto como para ayudar a los estadounidenses con su agenda. Así que los estadounidenses, en mi opinión, y ya hemos tenido algunos indicios de ello, están hablando de cambiar los regímenes de los países europeos, y eso será interesante. ¿Sabes? Ese sería el fin de la Alianza Atlántica. Quiero decir, si ellos pueden, escucha, Dani, y si entran, y si el régimen de Trump cambia al Reino Unido, Francia y Alemania, que son probablemente sus socios europeos más importantes, y mete a gente de derechas, anti-inmigrante, de ese tipo de vamos a destruir el mundo, ¿de dónde va a salir el dinero para hacer eso? El hecho es que lo único que necesitan hacer los chinos, los rusos, los iraníes y sus aliados en el mundo multipolar es interrumpir el comercio en monedas occidentales, especialmente el dólar estadounidense. Entonces no habrá nada, ningún dinero para que sigan adelante por ese camino de destrucción y demolición global. Hubo un artículo en The Cradle que mencionaste sobre cómo China está actuando para ayudar a Irán a contener al Mossad dentro del país. Comentaste que has estado en Xinjiang un par de veces y que incluso en Urumqi tienen toda una exposición para las nuevas fuerzas de seguridad, donde se analiza lo que ocurrió durante el periodo entre 1990 y 2016, cuando cientos, si no miles, de ciudadanos chinos fueron asesinados por los llamados separatistas uigures, que en realidad estaban siendo entrenados en las regiones fronterizas fuera del país. Así que hay mucha sensibilidad respecto a este tema y se le da mucha importancia, tanto en la política fronteriza
como en la seguridad general de esa parte del país, para evitar que eso vuelva a suceder, para mantenerlo alejado. Y ese es el punto sobre el que quería preguntarte. ¿Qué se trataba exactamente en este artículo? Porque también he estado oyendo hablar de la cooperación entre Irán y China en este ámbito. Y es algo que, dado el modo en que Israel y Estados Unidos prefieren librar la guerra hoy en día, o quizá como siempre les ha gustado hacerlo desde que Estados Unidos se convirtió en hegemón en 1945, consiste en crear una increíble disrupción interna, caos, división y disensión, de modo que todo lo que hagan de forma cinética pueda ser mucho más eficaz, o incluso simplemente eficaz. Bueno, quiero decir, hemos visto a través de estas guerras, la israelí, las de Estados Unidos y las respaldadas desde el extranjero, dentro de Irán, etc., un gran nivel de penetración tecnológica y de inteligencia. Una penetración que ha sido posible gracias a la tecnología, ¿verdad? Llamémoslo guerra de inteligencia, pero hoy en día muy dependiente de la tecnología. Y los chinos se han dado cuenta de que este tipo de guerra de inteligencia ahora precede al enfrentamiento militar cinético. Lo que hemos visto por parte de los israelíes y los estadounidenses es un shock and awe interno, ¿no? Tal vez dirigido a organizaciones o líderes. Y luego piensan que pueden actuar con libertad después de eso, ¿verdad? Pero no siempre es así. No fue así en el Líbano. Las fuerzas especiales libanesas, las fuerzas especiales de Hezbollah, estaban en primera línea, deteniendo cualquier intento de las tropas israelíes de adentrarse en el Líbano tras los ataques de Pager y demás. Ya sabes, después del asesinato del secretario general de Hezbollah, Irán no se detuvo. Creo que pasaron quizá unas 12 horas antes de que lanzaran su ataque. Nuevas personas asignadas a esos cargos, todo ya en marcha. Los chinos quieren aprender de esto. Al menos eso es lo que ha escrito nuestro autor, que es especialista en China y en las relaciones entre China e Israel, con base en Egipto. Así que creo que ese es un punto realmente importante, observar este sistema, esta evolución de la guerra, que ahora siempre parece estar precedida, ¿verdad? Dije que el modelo para los europeos, los estadounidenses y los israelíes, esa alianza ahora es una y la misma. Así que están notando esos patrones. También están, ya sabes, observando o examinando cosas como las debilidades estructurales. Existen carencias tecnológicas para un país como Irán, ¿verdad? Así que China puede ayudar a cubrir esas carencias tecnológicas, quizá los rusos, quizá incluso otros aliados. Pero están profundizando más. ¿Cuáles son las debilidades estructurales? ¿Cómo se infiltraron las instalaciones iraníes mediante medios tecnológicos y de inteligencia? Cuando obtienes esa información, porque el plano o el manual es el mismo, puedes estar mucho mejor preparado. China puede estar mucho mejor preparada internamente. Rusia puede estar mucho mejor preparada internamente. Ya sabes, a casi todos los niveles, los estadounidenses están empujando a estas tres potencias euroasiáticas a cooperar cada vez más. Ya sabes, ¿por qué no están cooperando ahora? Quiero decir, acabamos de tener, fue ayer, al ministro ruso, no recuerdo cuál, que fue y firmó un montón de acuerdos con Irán. ¿Adivina qué? Infraestructura. Los rusos desarrollando los campos de gas de Irán. Otro nivel, ¿verdad? Esto solo nos empuja cada vez más a estar más cerca. No lo sé. Aconsejo a todos los que estén viendo esto que lean el artículo. No hay mucha información en China sobre este tipo de cosas. Simplemente no lo vamos a saber. Pero el autor, que, como dije, es un experto en China, examinó la literatura china sobre lo que estaba ocurriendo en Irán para reconstruir una historia de hasta qué punto los chinos estaban interesados en involucrarse a fondo en lo que sucedía allí y cómo actores extranjeros pudieron hacer esto para ayudar a Irán y también a China a prepararse para futuras brechas de seguridad. La gran historia para mí, con todo esto, desde los ejercicios navales hasta este tipo de cooperación con Irán, es, como mencionaste antes, la infraestructura.
Ya sabes, China, por supuesto, no quiere ver a sus aliados siendo golpeados, derrocados o destruidos por la guerra. Pero hay otro aspecto en todo esto. La razón por la que estos países son aliados de China es porque están dispuestos a participar en una cooperación muy profunda. Irán ha sido considerado el aliado clave de Asia Occidental y Europa. Y si Irán cae, entonces gran parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China estaría realmente en peligro, y lo ha estado desde hace bastante tiempo. Quiero decir, sabemos que muchas de estas fuerzas proxy, como los grupos armados baluchis, tienden a atacar los proyectos de la Franja y la Ruta. En Pakistán, por ejemplo, los hacen volar. Llevan a cabo atentados terroristas contra ellos. Y eso también afecta a los chinos, porque los trabajadores chinos tienen que ir a esos países para encargarse del asesoramiento, la formación, el equipamiento y el trabajo. Sí, pero sabes, hay pruebas de que incluso los israelíes se han dado cuenta de que algunas de sus acciones han generado reacciones que no solo eran imprevistas, sino muy, muy peligrosas para Israel. ¿Quién fue? Creo que fue Bennett quien habló de esto recientemente. Naftali Bennett, el ex primer ministro de Israel, decía que de hecho podríamos ver cómo converge una OTAN árabe, ¿verdad? Los israelíes y los estadounidenses siempre han promovido la idea de una OTAN árabe que trabajara con Israel para combatir básicamente la influencia de Irán en la región. Pero Bennett decía que de hecho podría surgir una OTAN árabe con el Pakistán nuclear en su centro y que eso sería muy malo para nosotros. Bajo los auspicios, digamos, liderada por la nueva aversión de Turquía hacia Israel, porque Turquía es oportunista, se mueve en ambos sentidos con Israel. Pero actualmente la nueva aversión de Turquía hacia Israel haría posible una configuración turco-árabe-pakistaní que no tendría a Irán en la mira, sino a Israel. Y esto es muy real. Esto se hizo posible, en cierto modo, por los Emiratos Árabes Unidos e Israel, su estrecha relación, mostrando sus cartas uno tras otro. Ya sabes, los Emiratos básicamente se hicieron con amplias zonas del sur de Yemen, entraron en Hadramut. Fue la primera gran operación militar cinética de esa magnitud que tuvo lugar desde la especie de, ya sabes, alto el fuego no declarado en Yemen hace algunos años. Entraron y tomaron el control del sur de Yemen. Los saudíes realmente se despertaron ante eso. Y poco después, los israelíes declararon su reconocimiento de Somalilandia, un estado separatista no reconocido por ningún otro país del mundo. Y adivina qué, Somalilandia se encuentra justo enfrente de las costas del sur de Yemen, ¿vale? Ahí es donde está el Bab al-Mandab. Este es un punto estratégico que podría impedir a los saudíes mover sus barcos y su comercio a través del Canal de Suez. Un mapa vendría bien para algo así, pero ya sabes, quizá puedas poner uno más tarde. Puedo enviarte uno ahora, si quieres. Sí, claro. Y este tipo de cooperación israelí-emiratí, para rodear a Arabia Saudí, acabó con cualquier reserva que les quedara a los saudíes sobre comportarse decentemente ante las agresiones yemeníes e israelíes. Y básicamente los saudíes fueron, ya sabes, a tope contra los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Fueron a tope contra los Emiratos. Básicamente expulsaron a los Emiratos de... Bueno, te envié esto por WhatsApp, puedes elegir cualquiera de los mapas. Fueron a tope contra los Emiratos. Han intentado revertir todos sus avances no solo en Yemen, sino también en Sudán, en todo el Cuerno de África, en Somalia. De hecho, tendremos un artículo sobre esto el viernes, creo, un análisis muy profundo sobre Etiopía. Está ocurriendo tanto, Dani, que es difícil mantenerse al día. Pero ahora Etiopía está jugando con los emiratíes y los israelíes para disgusto de los egipcios y otros actores. Quiero decir, allí está todo hecho un infierno. Pero los saudíes están actuando de una manera que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Son un país muy conservador en términos de política exterior.
Vimos una pequeña desviación de eso cuando Mohammed bin Salman se convirtió en príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudí, ¿verdad? Cuando era aquel joven de 31 años que hacía todo lo que le apetecía. Pero luego se contuvo. Y de hace un par de años, los saudíes han estado hirviendo por dentro a causa de emiratíes. Beneath the surface about the Emiratis. Okay, and now every single Arab country ¿Vale? Y ahora todos y cada uno de los países árabes que no podían decir ni una palabra sobre Israel porque los estadounidenses se enfadarían con ellos, están yendo con todo contra los Emiratos, en parte por el deseo de Israel de colaborar con los Emiratos para básicamente, ya sabes, rodear a Arabia Saudí, poder atraparla, por así decirlo, quizá incluso desmembrarla, quizá incluso matar a Mohammed bin Salman. Es como que no harían, ¿verdad? Pero aquí está la cuestión. Lo que esto hizo fue romper, o más bien reunir a las tres alianzas existentes en la región, el eje de la resistencia, la especie de alianza Qatar-Turquía de los hermanos musulmanes, y luego la alianza árabe moderada, ya sabes, las monarquías árabes del Golfo Pérsico, más Egipto, más Jordania, las reunió a todas del mismo lado contra los Emiratos Árabes Unidos. Así que, en lugar de una OTAN árabe, mira, puedes observar este mapa. Puedes ver que los saudíes son tan grandes, Arabia Saudí, que están tanto en el Golfo Pérsico como en el Mar Rojo, ¿verdad? Pero si los emiratíes, junto con los israelíes, lograran hacerse con toda esa cadena de puertos, desde el Golfo Pérsico hasta el sur de Yemen y Omán, y luego subiendo por el Mar Rojo hasta Israel, sí, hasta Israel, eludiendo el Canal de Suez, los saudíes perderían, ya sabes, gran parte de su capacidad de proyección de poder. Así que muchas cosas están cambiando. Ahora los israelíes temen que esta reacción acerque más a los árabes, a los iraníes, y por supuesto ha hecho que los árabes, países como Arabia Saudí, básicamente hagan prestados unidos con Irán. Qatar, presionando contra una guerra de Estados Unidos con Irán, Turquía presionando contra una guerra de Estados Unidos con Irán, porque ahora los intereses han cambiado en esta región. Interests have shifted in this region.